en Derecho Manuel Granados, consejero jurídico y de servicios legales del, ¿qué debemos decir? ¿Gobierno del Distrito Federal o gobierno de la Ciudad de México? ¿Cuál es el estatus que tiene actualmente este conglomerado humano y urbano, a veces muy complejo, a veces muy difícil, pero siempre apasionante, que es la Ciudad de México? ¿Cómo estamos ahora con la reforma política? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, un honor. Efectivamente, después de haber hecho por parte de la Comisión Permanente esta declaratoria que le da este cambio de estatus jurídico al Distrito Federal para convertirse en la Ciudad de México, estamos frente a una reforma de gran calado que permite justamente cambiar esta nomenclatura a Ciudad de México. ¿Cuáles han sido hasta ahora y de quién los propósitos fundamentales para este cambio y de qué se trata en función de los habitantes de esta ciudad? Bueno, primero decir que desde 1996 no teníamos una gran reforma en aquella ocasión. Bueno, se facultó para elegir por primera ocasión a nuestro gobernante en 1997 y bueno, pues anteriormente había habido reformas políticas a cuentagotas en donde no se reconocía la mayoría de edad de las y los capitalinos. Finalmente, con este impulso, con esta propuesta del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que ha sido pues el que ha abanderado este tema durante 3 años que ha estado al frente del gobierno, se logra por fin esta mayoría de edad y por fin también tendremos nuestra acta de nacimiento. ¿Cuáles los principales cambios para efectos de reconocer al Distrito Federal como una nueva entidad? ¿Esto qué representa en términos de equidad en relación al resto de los estados de la República? Se otorga una autonomía constitucional que implica tener equidad en derechos y en libertades y de trato que las entidades federativas, y por otro lado, bueno, pues también no se pierde ser la sede de los poderes de la Unión. Somos una ciudad capital y por tanto seguimos siendo justamente la capital de la República Mexicana. Por lo que hace al gran calado también de reformas que vienen añadidas a esta transformación jurídica, pues se tiene principalmente las de participación de la Ciudad de México dentro del gran paquete de recursos federales de sus programas como el de infraestructura social, como el de capitalidad, que eso hace que no estemos entrando a un debate anual por el presupuesto para la ciudad. ¿Qué es esto de la capitalidad? ¿Por qué? Bueno, pues en la Ciudad de México, como capital de la República, se ejercen una serie de gastos para cuidar embajadas, para cuidar representaciones de las entidades federativas, sedes también del gobierno federal, y todo eso genera un gasto para las y los capitalinos, para la ciudad, que bueno, pues nosotros tenemos. Incluso mucha gente que viene aquí, aunque no paga impuestos aquí o no trabaja. Así es, mucho del personal, muchas de las personas, de los habitantes de la zona metropolitana que trabajan en la Ciudad de México, pues también exigen servicios de transporte, de salud, en fin, y todo eso pues también tenemos que cubrirlo. Ahora bien, una de las demandas fundamentales de la reforma política es tener una constitución propia, al igual que la tienen las otras entidades del país, y para eso se convocaría a un constituyente. ¿Cuáles las características fundamentales? Se ha debatido mucho este tema sobre la propia representatividad que debe haber en este Congreso Constituyente. Bueno, la reforma constitucional establece que la Asamblea Constituyente deberá de estar instalada el 15 de septiembre próximo, después de un proceso electoral que se llevará a cabo el primer domingo de junio. En estos días estará el INE emitiendo la convocatoria para la elección y eso permita, bueno, pues generar estas condiciones de poder elegir democráticamente a los representantes, a ese constituyente. 60 serán electos en una lista por partidos políticos y también por candidatos independientes, 40 serán por designación entre el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el titular del Ejecutivo Federal y el titular del Ejecutivo Local. Ahora, esta Asamblea Constituyente, ¿qué facultades tiene y hasta qué punto se respetará el espíritu original de la propia reforma? ¿O esta Asamblea tendrá facultades para hacer cambios sustanciales en lo que ya se ha logrado? Bueno, por un orden jurídico. O retrocesos, no lo sé. ¿Puede haber retrocesos ahí, ese riesgo? La Asamblea Constituyente tiene muy claras las atribuciones, las definiciones que la propia reforma constitucional establece. Será el jefe de gobierno quien presente el proyecto de constitución el 15 de septiembre también, y sobre ese documento será como trabaje la Asamblea para su discusión, análisis y en su caso aprobación. Tendrán hasta el 31 de enero del 2017 para aprobarla y a partir de ahí, bueno, generar estas condiciones de avanzada, progresistas, con una visión, pues como la ha tenido la ciudad de vanguardia,
en este esquema no podemos ser retrógradas, no podemos generar esquemas de pérdida de derechos que ya ha logrado siempre la Ciudad de México. ¿Cuáles serían algunos de los propósitos fundamentales para perseverar en esta imagen de apertura, de vanguardia que ha tenido la Ciudad de México, hasta ahora Distrito Federal, en materias tan sustantivas como lo que tiene que ver con las mujeres, es decir, el aborto, la existencia de grupos llamados minoritarios, pero que tienen igualmente derechos, la comunidad lésbico, gay, etcétera, etcétera. Todos los avances que ha habido en esta materia de apertura y de derechos humanos y de equilibrio social. La Constitución debe tener un catálogo amplio de derechos en donde efectivamente se respeten lo que ya se ha logrado en la ciudad, por ejemplo, presupuestos con una visión de género, con perspectiva de género, lo que tiene que ver con los derechos y libertades de la comunidad LGBTTI, lo que tiene que ver también con esquemas de resignación sexogenérica, con la libertad, pues también y el alcance de los derechos fundamentales, la accesibilidad al agua, al transporte público, en fin, todo esto que ya hemos avanzado, una vida libre de violencia para las mujeres, que también genere pues estos esquemas de no discriminación y de una apertura amplia. Ahora, ¿cuál sería el perfil o cuál debe ser el perfil que tengan los constituyentes a fin de corresponder a estos mismos propósitos de una constitución moderna, una constitución equiparable al resto de las del país? No queremos ser ni más ni menos, sin embargo, una constitución moderna que siga situando, insisto, a la vanguardia a la Ciudad de México. Recordemos que no teníamos atribuciones antes de la reforma para poder legislar en materia de seguridad pública, en materia de procuración de justicia y de combate a la corrupción. Son ejes fundamentales que la ciudadanía siempre exige a la clase política y por tanto son temas y la gran oportunidad que tiene el constituyente para dar muestra de avanzada en temas tan fundamentales como ello. Y a partir de ahí, bueno, pues también generar condiciones de participación amplia, la construcción del proyecto de constitución de... ¿Pero cuál sería el perfil de los constituyentes? De la Ciudad de México, ha dicho el jefe de gobierno, tendrá que ser de una participación amplia, ciudadana, abierta, en donde los mejores exponentes, investigadores, científicos, académicos, especialistas en las materias participen en cada uno de sus rubros y esto nutra adicionalmente a la opinión del resto de la ciudadanía en una convocatoria amplia este documento de trabajo. ¿Algún otro aspecto, doctor Granados, que sientas que es importante destacar respecto a todo este esfuerzo por la democratización y la integración equitativa de la Ciudad de México al conjunto del país en lo que hace a su parte jurídica medular y que tiene que ver también con la igualdad de derechos en todos sentidos? Bueno, la nueva constitución de las que hoy conocemos como delegaciones, que se transformarán en alcaldías, que tendrán concejales, esto permitirá un equilibrio en como congresos así muy locales, focalizados. Y estos concejales serán el equilibrio para la toma de decisiones del alcalde. No se irá por la libre en la toma de decisiones. Habrá justamente esta representación plural, democrática de los partidos políticos en su integración y, por tanto, bueno, pues también el ejercicio de la función pública será más transparente, más equitativo y, sobre todo, de mayor cercanía con la ciudadanía. Se les otorga autonomía de gestión y esto permite, pues, una atención inmediata en la problemática. ¿No se va a complicar el gobierno en la toma de decisiones? No, calculo que más bien deberá de ser un gobierno más democrático, más incluyente y sobre todo más vigilado. Doctor, gracias. ¿Algún mensaje para los habitantes de esta Ciudad de México y lo que podemos esperar como individuos y en la suma de nuestros esfuerzos cotidianos? Bueno, es un logro conjunto de todas las y los capitalinos y a partir de ahí nosotros generamos pues estas condiciones que nos permitan para hacia adelante tener mejores condiciones, tener un acta de nacimiento, es decir, nuestra propia constitución y sobre todo un mejor futuro para las y los capitalinos. Doctor Granados, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más apreciamos, su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.